les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oramos. Invito al hermano Pedro González, colaborador nuestro allí en Los Barrancos, para que él nos dirija en esta oración, para que Dios nos ayude a través de esta enseñanza doctrinal sobre la oración. Cristo vive. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Gloria al Señor. El Señor les continúe bendiciendo a todos, en nuestro pastor Ciro, su familia. Gloria al Señor. Les saludo pues en el nombre poderoso de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios bendiciendo y dando sabiduría al pastor y también a cada uno de nosotros para entender mejor estas instrucciones bíblicas. Oremos. Padre maravilloso, te honramos y te bendecimos. Te damos la gloria, poderoso Espíritu Santo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, aquí están estas instrucciones bíblicas, Padre amado, que van a ser ministradas, Señor, a tu pueblo, a los nuevos convertidos, a todos aquellos que están aspirando, Señor, a ir al bautismo en aguas. En el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, sabiduría, que nos des sabiduría, entendimiento, Padre amado, sobre estas cosas, sobre esta palabra, que la guardemos en el corazón, Padre amado, Señor, y la pongamos por obra. Lo más importante, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús, Dios mío, cada hermano, cada nuevo convertido, Dios mío, ministrale tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús, dale sabiduría también a nuestro pastor, Dios mío, Señor, para ministrar esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Y tu pueblo, Señor, dice amén, amén y amén. Aleluya. Tome su asiento alabando y bendiciendo al Cordero de Dios. Amén. La oración, su importancia. La oración es de vital importancia e indispensable para el cristiano. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Amén. La oración es privilegio y deber del cristiano. El cristiano debe orar siempre, todos los días. Debe de mantenerse en esta actitud de hablar con Dios. Hemos leído en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas esta parábola de la viuda y el juez injusto. Vemos que Jesús narra esta parábola para hablar sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque como cristiano, cuando nos hablan de orar, de una vez decimos, tengo que orar. Nos levantamos a orar, sea en la madrugada, durante el día, y durante 1, 2, 3, quizá una semana estamos orando allí, pero llega un momento donde queremos desmayar. Y llega un día donde se nos olvidó orar. Pasamos todo el día sin orar. Y como ese día no oramos, pasó el siguiente día y tampoco oramos. Y el peligro es que hay creyentes que no solamente un día, pasan semanas y meses que no oran. Es grave porque cuando no hay oración en la vida del cristiano, su vida espiritual se torna un poco vacía, hueca, sin sentido. Las cosas espirituales le dan flojera, le dan desgano, le da igual orar o no orar, venir al culto o no asistir al culto. Y por ahí comienza el enemigo, Jehová lo reprenda siempre, a meterse. Cuando no hay oración, el enemigo sabe que es una presa fácil. Y como presa fácil, ¿qué sucede? Lo atrapa en tentaciones a la cual cede, en pecados ocultos en la cual frecuenta, se enfría, ya no se congrega, ya no asiste a la iglesia, ya no quiere ni siquiera que los visiten, que los llamen, no responden los mensajes. Brilla por su ausencia. Y cuando uno los ve por allí, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Como desean algunos, bendecido, prosperado y en victoria.
Es un eslogan que tienen por allí muchos cristianos cuando no están ni bendecidos, ni prosperados, ni en victoria. ¿Por qué? Porque no tiene una vida de oración. Cristiano que no ora es como un pez fuera del agua. Lentamente se va muriendo hasta que un día ya no está. Cristiano que no ora es como un ave atrapada en una jaula, que el día que la saquen para que vuele, ya se adaptó a estar dentro de aquella jaula y sencillamente más nunca volará. Cristiano que no ora es como aquel animal que es libre, pero por un tiempo le colocan un yugo, un lazo, una cadena. Allí está por mucho tiempo. Se acostumbra a esa vida allí cotidiana y sencillamente cuando le sueltan la cadena ya no hace falta ni que la use. No está acostumbrado a llegar más allá porque se acostumbró a estar siempre en un círculo vicioso, simplemente porque no ora. Hay cristianos que oran por temporadas cuando vienen momentos duros y difíciles. Llegan temprano al culto de oración, a los ayunos, a la vigilia. Eso sacan tiempo para orar, clamar, para buscar el rostro de Dios. Pero cuando ya Dios le respondió, cuando ya está viento en popa, está a puerto seguro, ya se olvidó de la oración, ya se olvidó de aquel encuentro con el Señor. El cristiano que no ora termina apartándose de Dios, viviendo una vida religiosa y dándole igual las cosas del Señor. Pero el cristiano que ora es diferente. Siempre está gozoso, aunque por dentro se está muriendo. Siempre está dispuesto a hacer un poco más, aunque a veces no tenga fuerza. Siempre está dispuesto a avanzar lo más que pueda, aunque sea avanzando y llorando. Siempre está allí diciendo, ¿para qué soy bueno? ¿En qué puedo servir? ¿Qué más hay que hacer? Siempre está allí. No hace falta estar detrás de él llamándolo, llamándola, asistiendo. No, más bien ellos nos ayudan a nosotros y al pastor, cuando está medio allí, ellos impulsan, pastor, ¿qué está pasando? Pastor, sigue avanzando. Pastor, no se rinda. Pastor, aquello. Cristiano que ahora llega temprano a los cultos, a estar de rodillas, a estar a solas con Dios, a preparar su corazón, a preparar su ambiente. Cristiano que ahora quiere estar en todo, porque sabe que allí hay bendición y vida eterna. Es vital la oración en el cristiano. Es vital que oremos cada día más, que busquemos un horario en el cual podamos orar con libertad. Esta viuda fue ante un juez injusto que no creía en Dios ni en nadie. Pero por estar todos los días agotando la paciencia de aquel juez, él dijo, voy a responderle a esta viuda para quitármela de encima, porque ya me tiene molesto. Por ella ser persistente en lo que pedía, este juez injusto le respondió. Y Dios dice, ¿escuchaste lo que dijo el juez injusto? Que por ella ser persistente, él le respondió. Dice, ¿cuánto más Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Oramos nosotros así? ¿Oramos de día? ¿Oramos de noche? ¿Tenemos espacio diario de oración? ¿O nos hace falta orar? Porque esta clase, según es para los recién convertidos, aspirantes a bajar las aguas. Pero yo sé que esta clase es para toda la iglesia, que a veces pasa por un proceso donde la oración se descuida, la oración disminuye, la oración no es igual, la oración no se hace en el espíritu, no se contrita uno orando, no se quebranta, no hay un lloro delante de Dios. Pero Dios nos manda hoy ¿a qué? A volver a la oración, a levantar el altar de oración, a no dejar de orar, a ser persistente, a clamar, a gemir delante de Él, porque eso es algo vital y fundamental en cualquier cristiano. Usted le pregunta a cualquier descarriado que un día conoció al Señor y se apartó de Dios, y usted verá que dentro de su historial ellos le dirán,
Descuidé la oración íntima. Ya en casa no oraba. Ya en casa no clamaba. Ya no era como antes. Cuando yo antes oraba, estaba allí dispuesto a todo. Estaba allí dispuesto a seguir. Estaba allí dispuesto, aunque el mundo se me venía encima, pero yo estaba orando y Dios me fortalecía y seguía avanzando. Pero un día dejé de orar, un día dejé de clamar, un día dejé de buscar el rostro de Dios. Y cuando dejé de hacerlo, me sentí frío, me sentí fría. No quise congregarme, no quise visita. Comencé a ver los problemas en la iglesia, que siempre había problemas, porque ¿qué iglesia es perfecta? Ninguna. Pero comencé a ver la falta del pastor, comencé a ver la falta de los hermanos, comencé a ver que todo me caía mal. Comencé a sentirme no a gusto en la iglesia. ¿Por qué te sentías así? Porque no oraba. Nada lo llenaba, nada lo confortaba, nada le sacaba una sonrisa. ¿Por qué? Porque no oraba. Pero el cristiano que ora, aunque le hagan lo que le haga, quien se lo haga, eso no lo mueve. Porque su fe no está en un hombre, su fe no está en lo que le haga un hombre o una mujer, su fe está puesta en el invisible. A nosotros lo que nos hace falta es orar más. Mientras el mundo se pierde muchas cosas y otros en otras cosas, la iglesia debe de recobrar fuerzas para orar. La iglesia debe volver a la oración, debe de clamar más. ¿Dónde está esa viuda que clama día y noche, que gime día y noche? Porque nos compara el Señor con esta viuda que fue constante hasta lograr su objetivo. Y uno tiene que clamar ¿hasta cuándo? Hasta lograr los objetivos que nos tracemos. Si uno quiere algo en el Señor, ¿por qué desmayamos? ¿Por qué comenzamos a pedir por algo y pedir? Y cuando va un mes, 2 meses, 3 meses, como no hayamos respuesta, ya dejamos de pedir, ya abandonamos eso. Y cuando venimos a ver, el asunto está peor. Y como no estamos orando, ¿qué hacemos? Culpamos al otro, culpamos a la otra, pero el culpable no es él, el culpable no es ella. ¿Por qué no vemos nuestra vida espiritual? Hemos dejado de orar. Y cuando dejamos de orar, ¿qué sucede? Es como aquella flor que se va lentamente marchitando. Pero ¿qué Dios nos dice hoy? Volvamos a la oración. El Señor está dispuesto a responderlo. Dice, pronto les hará justicia. El Señor pronto nos hará justicia. Pronto nos va a responder. Pronto va a calmar nuestra sed. Pronto Él hará algo que estamos pidiendo, que es conforme a su voluntad. Pero no dejemos de orar. Si dejaste de orar por algo, si dejaste de clamar por algo, pues vuelve a la oración, vuelve a retomarla, vuelve. Porque es indispensable para todo cristiano. Por medio de la oración, nuestra alma se allega a Dios. Según Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, por medio de la oración, nuestra alma se allega a Dios. Según Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, su sacrificio, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor nos invita, acerquémonos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Cuando oramos. Cuando oramos, llegamos a estar cerca de Dios. Y al estar cerca de Dios, sentimos su presencia, sentimos su consuelo, sentimos sus abrazos, sentimos que nos habla. ¿Cuántas veces hemos estado tribulados, afanados, preocupados, sin saber qué hacer en tal situación? Y cuando oramos, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces sentimos que Dios está allí como que hablándonos en el corazón, hablándonos al oído, dirigiéndonos, dándonos fuerza? ¿Y cómo nos levantamos de esa oración? Nos levantamos fortalecidos, nos levantamos llenos, nos levantamos con deseo de seguir adelante. ¿Le ha pasado eso, verdad?
En una oración, hermano, a veces hasta una oración sencilla, pero con un corazón sincero, cambia la vida de uno, cambia el entorno de uno. ¿Cuántas veces hemos estado frente a un episodio en la familia, en tal situación, en el trabajo, donde sea, un episodio duro, difícil, que nadie sabe qué hacer? Pero ¿sabe qué hace la gente? Van al cristiano, van a la cristiana y le dice como a Jonás: clama a tu Dios, dormilón, ¿qué haces allí durmiendo? No es el tiempo de dormir, es el tiempo de clamar a tu Dios, porque esto está duro. Y aunque ellos clamaron a sus dioses, ninguno respondió. Pero qué bueno que aunque dormido estaba Jonás en esa embarcación. Y cuando clamó Jonás, ¿qué dijo? No hace falta que clame. Aquí lo que hace falta es que me echen al mar, porque yo estoy en desobediencia. Seguro, lánceme al mar. Y lanzaron a Jonás a aquel mar. Y el mar se quedó quieto. ¿Será que hace falta que un mar duro se despierte contra nuestra embarcación? Para no decir, lo que pasa es que yo estoy durmiendo en vez de estar clamando. Pero Dios tiene que hacer lo que sea para llevarnos a nosotros a orar. Hoy nos invita, vamos a orar, acércate a mí, esta oración. Pero si no queremos hacerlo de esta manera, algo Dios va a permitir, algo va a suceder, algo que no queremos, ¿verdad? Salir del confort, no queremos, ¿verdad? Salir de lo que nos sentimos bien, pero a veces Dios tiene que quitarnos un poco el confort y el sentirnos bien. Y bendito aire acondicionado que viene a dañarse a esta hora del día y no tengo para comprar otro. Y ese calorón, claro que cuando estaba el aire acondicionado ese cuarto usted ni abría los ojos. Pero ahora cuando no tiene aire acondicionado, un ventilador que lo que echa más calor que aire, se levanta la una. Se levanta, pastor, no, ya no ni duermo como antes. Pero está orando. Sí, ahora oro más que antes. Qué bendito. Cuando estaba el aire acondicionado ni oraba. Ahora con ese calor, ¿cómo ora? Y uno no se da cuenta que Dios permite eso, aunque no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta, pero Dios permite esas situaciones. ¿Para qué? Para quitarnos el confort, para levantarnos a orar, para que clamemos a nuestro Dios, para que levantemos las manos al cielo, para que alcemos nuestros ojos al cielo, para que levemos la voz al cielo, porque algo le gusta a Dios es escucharte hablar. Si algo le gusta a Dios es escucharte cantar cuando estás orando. Te inspira a veces orando, y aunque no cantes aquí quizás, porque se te va por ahí los tonos y no sabes cómo poder, hermano, enfinar la canción, pero cuando estamos a solas con Dios, allí cantamos. Y aunque no cantamos como un ruiseñor, eso llega a la presencia de Dios. Dios dice: ahí está mi siervo, ahí está mi sierva, está orando, está clamando, está adorando, está alabando, está cantando, está haciendo algo. Hay que orar. La iglesia no puede dormirse en estos tiempos. La iglesia no puede conformarse en estos tiempos. Al contrario, la iglesia debe retomar la oración. Es vital para nosotros. Es vital para el creyente. Cuando nosotros oramos por medio de la oración, podemos adorar y alabar a Dios por su misericordia. Ese Salmo 103, versículos 1 al 3, dice de la siguiente manera. Salmo 103, dice el versículo 1: bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Cómo podemos bendecir a Dios? ¿Cómo podemos adorarle? ¿Cómo podemos alabarle? A través de la oración. ¿Cuántas veces hemos estado orando a Dios y de repente se nos viene un cántico, un salmo? Y cuando entonamos ese cántico, ese salmo, sentimos cómo esa letra se vuelve en realidad en nuestras vidas. Y sentimos cómo Dios nos habla, cómo Dios nos ministra, cómo Dios nos llena, cómo Dios nos conforta. Porque a veces hay cristianos cabizbajos, cristianos que andan de un lado para otro sin saber qué hacer con su vida. ¿Por qué? Por su oración. El secreto más grande para un cristiano ser eficaz es la oración íntima, es la oración secreta, es estar a solas con Dios.
Mientras que usted ore y clame a Dios, hermano, usted se va a mantener firme, usted va a avanzar, usted va a saber discernir las cosas, usted va a saber qué hacer, va a saber aconsejar, va a saber llevar al otro al lugar seguro. Pero cuando no se ora, los consejos no son certeros. Se fracasa en la dirección del camino. Cuando no se ora, se vive en la carne, se hace en la carne. Cuando no se ora, fracasamos. Cuando no se ora, titubeamos. Cuando no se ora, no podemos hacer mucho. Cuando no se ora, nos estamos muriendo espiritualmente. Hay cristianos que se están muriendo lentamente. Le falta el oxígeno de la oración. Y tiene al lado la bomba de oxígeno. Y tiene al lado el oxígeno. Pero no se lo coloca. No se lo pone. ¿Por qué? Porque aunque tenga la oración, que puede doblar rodillas, que puede clamar, vive indiferente. No lo hace. No vuelve. Pero Dios nos está diciendo: vuelve a la oración, hijo. Vuelve a la oración, hija. ¿No te das cuenta que el enemigo te tiene una trampa armada? Y ni siquiera te das cuenta de que vas camino hacia ella. ¿Quién te levantará cuando ya el pájaro va hacia la trampa y cae en ella? ¿Quién lo sacará? ¿Qué se hará? ¿Cómo detenerse? Hoy puedes hacerlo, ¿sabes cómo? Orando más. Hoy puedes detener ese caminar hacia algo inseguro. ¿Sabes cómo? Clamando a tu Dios. Vuelve a la oración. ¿No te acuerdas cuando orabas? ¿No te acuerdas cuando pasaba horas que tú no estabas pendiente de la hora? Si era tarde, si era temprano. Tú solamente orabas y orabas y orabas. Y te deleitabas con Dios, a solas con Él. Pero ahora tu habitación está vacía. Ahora el sitio donde tú te arrodillabas tiene tiempo que no lo hace. Ahora no hay deseos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Te falta que Dios hoy te despierte. Te falta que hoy Dios te hable profundamente. Falta que Dios hoy te toque. Falta que hoy Dios te diga: tienes que levantarte. Reacciona. Todavía no está perdido el asunto. Reacciona, despierta. En vez de alejarte más de Dios, ¿por qué no oras? ¿Por qué no empiezas hoy a acercarte más a Dios? A llegarte más a Dios, a adorar más a Dios, a cantarle a solas a Él. Bendito eres, Jesús de Nazaret. Por medio de la oración podemos pedir lo que necesitamos. El apóstol Juan, en su primera carta, nos dice en el capítulo 5, verso 14, primera de Juan, en su capítulo 5, versículo 14, leemos allí de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuestro Dios tiene oídos para oírnos y tiene boca para respondernos. Él quiere que clamemos más, que oremos más, que pidamos más, y que esas peticiones, esas necesidades, esos problemas, situaciones que no hayamos cómo resolverlo, lo llevemos delante de Él. Por medio de la oración podemos interceder a favor de otros. Primera de Samuel capítulo 12, en su versículo 23, de Primera de Samuel capítulo 12, dice el versículo 23 de la siguiente manera: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Lo que dice Samuel aquí dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando o dejando de orar o rogar por nosotros. Para Samuel era un pecado, o como un pecado, no orar por su hermano, no orar por su hermana. Él dijo: lejos esté de yo pecar contra Dios y no orar por ustedes, y no clamar por ustedes. Hay uno que dice: hermano, yo me pongo a orar y no sé ni por qué orar. Yo le he dicho: llévese la lista de todos los hermanos de la iglesia
Empieza por ahí, llévate la lista completa, se la doy, ahí está la lista completa de todos los hermanos. Y comienza a orar uno por uno. Y pasará toda la noche de vigilia, madrugada. Y todavía quedará media lista para orar. Y aparte que orar por nuestra familia, toda la familia que tenemos. Y por los vecinos. Y por las almas perdidas. Y por la obra. Y por Venezuela. Y por el mundo entero. Cuando usted viene a ver, más bien el tiempo pasa y pasa. Y usted todavía no oró por todos los que debía de orar. Pero cuando ya no hay deseos de orar, ya esa lista, Dios mío, pero bueno, Dios bendice a los santos y a las santas y a todos los santos del mundo entero. Y a los que no son santos, que se santifiquen, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ya oré por todo el mundo. Engañamos a Dios con esa oración. Y salimos de la oración ya listo, ya que ya oramos, no, listo, ya oré como. Pero cuando Dios nos dice, nos quebrantamos. ¿Cuándo fue la última vez que nos quebrantamos orando? ¿Cuándo fue la última vez que no queríamos dejar de orar porque vino sobre nosotros la Shekinah de Jehová? Que veíamos como destellos del cielo que caían sobre nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos experiencia espiritual con Dios? Que Dios nos habló, nos reveló orando. Si somos sinceros, hace mucho tiempo que no tenemos experiencias así. ¿Por qué? Porque nuestra oración es débil, es corta, es poca, redunda. ¿Qué tenemos que hacer, amada iglesia? Orar es fácil. A solas con Dios es fácil. El sueño viene, ¿verdad? Padre, Señor, Dios Todopoderoso. Aleluya, Señor Santo, alabanza con el de Dios, Señor amado. ¿Por dónde iba? Eso nos pasa a todo. La carne no quiere orar. No quiere orar, no quiere. Y la carne llega a un momento que se acomoda y dice, ay, ya, ¿para qué tanta oración? Y sabe usted que hay cristianos que viven una vida cristiana y pueden tener responsabilidades, pueden llegar a niveles, pero no oran en su casa. Y se acostumbraron a eso. Dicen, no, ¿para qué voy a orar si igual Dios me usa? Igual yo tengo privilegio. Igual yo estoy aquí arriba. La gente no sabe si lloro o no oro. La gente pensará que lloro bastante, que yo... Pero es correcto vivir así. Delante de Dios somos sinceros. Delante de Dios somos transparentes. ¿A quién engañamos? Al pueblo. Engaño a mi hermano, a mi hermana. ¿A quién engañamos? Me engaño a mí mismo. A más nadie. Y cuando llega la prueba, la dura prueba, la difícil prueba que nos llega a todos, allí vemos que actuamos humanamente. ¿Por qué? Porque no había oración. Alguien me dijo una vez, mire, hermano Ciro, cuando yo no oro y me invitan a predicar, eso es fuego lo que cae cuando predico. Estoy en el altar de Dios y no miento, me lo dijo esta persona a mí. Entonces un día dije, bueno, voy a ponerme a orar. Me invitaron a predicar y me puse a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Y cuando fui a predicar, la gente se dormía. Ok. Yo lo dejé quieto un tiempo. Y después vino a su vida una prueba tan dura que no dormía, que no comía.
Y allí volví a hablar con él. ¿Qué sucede ahora? Me contó sus preocupaciones. Y le dije, ¿sabes por qué estás así? Porque te falta orar. La oración no es para que el fuego de Dios descienda, porque Dios desciende cuando Él quiera. Así tú no ores. La oración es para cuando venga la dura prueba que te está viniendo, puedas soportarla. Como el cristiano, la anécdota de iba un cristiano caminando hacia cierto lugar y se encontró con un gran río que corría fuerte, como el Orinoco, por mencionar alguno conocido, como el Caroní. Esos ríos que hay que cruzarlos con transporte de agua o marino. Y entonces cuando aquel cristiano vio ese gran río, no tenía cómo cruzarlo, se tiró de rodillas. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, haz un milagro como hiciste con Moisés, que abrió aquel mar, o con Josué, que abrió el río Jordán, o como Eliseo, que también abrió el río Jordán. Haz un milagro. O como Pedro, que caminó, Señor, por el mar. Haz un milagro. Clamando y clamando y clamando, y llorando y clamando y clamando, y abrió los ojos y nada. O manda algo. Y de repente escuché unos pasos. Digo, viene alguien. Sí, venía otro cristiano por allá. Y cuando el cristiano venía por allá, comenzó a caminar. Dios le bendiga, varón. Amén, gloria a Dios, aleluya. Llorando el otro de rodillas. Y este caminó sobre aquel río y cruzó al otro lado. Y el que se quedó aquí decía, ¿cómo es posible, Señor? Tengo horas clamando para que haga un milagro y no han hecho nada. Y este pobre cristiano apenas llegó, pasó de una vez. Y el Señor le dijo, es que tú oras solamente cuando tienes un problema frente a ti. Y él viene orando desde hace rato. La oración es para eso. Es para estar fortalecido en Dios y soportar la prueba cuando vienen a nuestras vidas. Y una cristiana que me dijo, no entiendo, tanto que oré, ayuné, clamé, y para allá y para acá, y de repente caí en pecado, me dijo. Caíste en pecado, orando, clamando. Oraste, clamaste, ayunaste, vigilaste, pero como no hallaste respuesta a lo que tú estabas buscando, te desanimaste, bajaste la guardia. Y sabe usted que cuando uno busca a Dios bastante, el diablo se levanta bastante y lanza con todo, hermano, para tumbar a uno, pero no puede, porque Jesús está con nosotros, lo defiende. Pero el diablo es como un león rugiente, dice la palabra. Él espera el momento adecuado, dice, ya dejo de orar, ya la luz se está apagando, ya dejo de clamar, ya está sin fuerza. Y allí va con todo. Y dice entonces, caí en pecado, caíste no, te descuidaste, dejaste de orar, dejaste de clamar. Porque si estuvieras realmente orando, clamando constantemente, cruzaras el río, aunque estuviera fuerte la tempestad, estuviera firme, aunque se levantara 1000 contra ti y a 1000 contra ti lo que se levante. Si estuvieras orando de verdad, soportaría la prueba. Si estuvieras orando de verdad, esa prueba no te va a vencer, al contrario, Dios te va a dar fuerza para tú vencer. Es la diferencia cuando un cristiano ora y Dios nos ha llamado a nosotros para ser hombres y mujeres de oración. En esta obra la oración sigue siendo una doctrina fundamental. En esta obra la oración sigue siendo un fundamento nuestro. ¿Alguien puede en esta obra no orar y pasar tiempo sin orar y ya está? Pero cuando llegue la situación difícil, hasta ahí llegó el cristiano o la cristiana. Y yo creo que a nosotros Dios no nos ha llamado para llegar hasta cierto lugar y ya. A nosotros Dios nos ha llamado a llegar a la meta. Llegar a la cima. ¿Cómo se debe orar?
¿Cómo debe ser hecha esa oración? La oración debe ser dirigida a Dios en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Dónde lo dice? Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 13, dice de la siguiente manera: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay que pedir al Padre, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En el poder, ¿cómo debe ser esa oración? También en el poder e inspiración del Espíritu Santo, según Efesios capítulo 6, verso 18. Dice de la siguiente manera, Efesios 6, 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración tiene que ser hecha con el entendimiento. Primera a los Corintios lo corrobora en el capítulo 14, versículo 15 de la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Dice el capítulo 14, verso 15 de la siguiente manera: que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quiere decir que esa oración es entendida. Amén. Es una oración que cuando la hacemos, nosotros entendemos lo que estamos orando. Amén. Esas oraciones que no son entendidas, que unen una cosa con otra. Alguien dijo: pastor, no me pongo a orar porque yo no sé orar. Pero ¿cómo no sabes orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y mientras usted más ora, más habla con Dios, más sabrá cómo orar. Sabrá cómo introducir la oración. Sabrá cómo hacerla. Ven, y cuando se entra en la oración, entonces el Espíritu guía a uno a orar. Pero aunque estemos orando en el Espíritu, entendemos lo que estamos diciendo. Eso de que, pastor, yo estaba orando y de repente sentí el Espíritu que me entró y no supe más nada, pastor. Y cuando reaccioné, seguía orando. Esa parte de que usted no supo más nada no es bíblica. No es espiritual. Porque aunque me tome el Espíritu Santo, yo sigo entendiendo lo que está pasando. ¿Me hago entender? Pero si usted tiene episodios que usted se está orando, llorando, y de repente me quedo en blanco, me quedo nulo, me quedo como que... Y de repente reacciono y sigo orando. Y en ese tiempo donde yo me quedo como inerte, no sé qué pasó, pastor. No sabe qué pasó. Te tomó algo y no fue el Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo, usted ora en el Espíritu, pero con entendimiento. Cuando no es el Espíritu Santo, te toma algo que te nubla, te enajena. ¿Y sabes cuántas personas asisten a iglesia? Y en esas iglesias, voy a hablar un poquito de esto que no he hablado en otros cultos, está la bendita caída, que de bendita no tiene nada. ¿Qué es eso, caída? Que la gente pasa al altar para que le pongan la mano y lo lance para el piso, la caída para atrás. ¡Pam! ¿Sabe usted que antes de estar esta obra, estaba en una obra donde la caída era muy famosa? Era como que el boom de las iglesias liberales mundanas. Y recuerdo que un tal predicador oró por un tal joven, y cuando le puso la mano, el joven se cayó, hermano, y quedó tan inerte. Miren, si cae la palabra a decir ahí, quedó tan ido, de que según ese joven, esto lo vi yo, según ese joven había recibido la doble porción de Eliseo. Y la porción era tan fuerte que él quedó
como muerto, o sea, quedó ido totalmente, no supo más nada que pasó. Y como él tenía la doble porción de Eliseo, entre dos varones tuvieron que levantarlo, él quedó así, en el piso así. Así con la mano extendida, en el piso con la mano extendida. Tirado en el piso con la mano hacia arriba extendida. Entonces, entre dos jóvenes tuvieron que levantarlo. Él estaba ido, estaba así, con la mano extendida, pero ido, hermano, su mente ida. Entonces, como él tenía la doble porción de Eliseo, eso era mentira, por supuesto. Entonces agarraban al joven y él ahora iba a ministrar a los demás, porque tenía la doble porción. Y cuando este joven tocaba la mano de los otros que pasaron al altar, y los tocaba así con sus manos, todos caían para el piso, para atrás, y todos se desmayaban. Eso es diabólico totalmente. De hecho, las caídas para atrás son diabólicas. Eso lo hace la gente que está endemoniada. En la Biblia no hay ni una caída para atrás cuando reciben al Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Nos tiramos de rodillas y según la Biblia es con la cabeza hacia el frente y tirado cabeza pegada en el piso, no para atrás. Vamos con eso. Usted que va a una iglesia toda extraña, demoníaca, si usted va a esa iglesia y se queda para atrás caratico, hay que orar por usted porque usted está endemoniado o está endemoniada. Las caídas hacia atrás no son bíblicas. Los únicos que cayeron para atrás fue Eutico, que cayó para atrás muerto, Ananí y Zafira, muerto para atrás. Cuando desciende el Espíritu Santo, la gente cae con la cabeza en tierra hacia adelante, postrado. Dice, y vi y me postré delante de él. Eso es cuando es el Espíritu Santo. Pero cuando es el diablo, la gente se cae para atrás. Y hay gente que me está escuchando que en su iglesia se la pasa cayendo para atrás y cayendo para atrás y cayendo para atrás. Y corran, hermano, pónganle la sábana a la hermana, porque cuando cae para atrás se le ve toda la pobre hermana. Cuando no hay entendimiento, eso no es el Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo, usted queda con su entendimiento. Usted entiende lo que está pasando. Si usted habla en lengua, usted sabe y escucha su lengua. Si usted está haciendo algo, usted sabe. Pero eso de que agarraron a este joven y lo llevaron así como una momia, ¿verdad? Así como una momia, y le puso la mano a todo el mundo y todo el mundo pegando gritos como cerdo, pegando como aullidos de perro, así eran. Y según eso era el Espíritu Santo, eso eran puros demonios. ¿Y por qué entra eso en las iglesias? Porque nadie ora. Porque en vez de ver culto de oración, hay culto de canto, hay culto de esto, hay culto de lo otro. Cuando llegué a esta obra en Los Teques, en el primer piso de aquel edificio, en la parte de abajo había otra misión, otra iglesia liberal. Y los lunes en nuestra iglesia del movimiento había culto de oración como lo hacemos aquí. Y abajo en la otra iglesia liberal también había un culto de oración. Pero ¿sabe cómo lo hacían? Pasé por allí y apagan toda la luz, hermano. Toda luz se la apagan, según para que se concentre la gente a orar con las luces apagadas. ¿Dónde aprenden eso? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde inventa eso? Cuando no hay oración, el hombre inventa cosas nuevas, cosas innovadoras. Cuando no hay oración, la gente va para escuchar algo nuevo, que sacuda su oído, su sentido, pero no llega a su alma. Pero cuando se ora, aunque no hay nada nuevo, porque todo está escrito, la misma palabra que se predica siempre en esta obra sigue haciendo el mismo efecto. Sacuda a la gente y dice: ¿quién le contó a este predicador que yo voy a una iglesia y yo era el que me caía y yo era el que oraba y la gente se caía? Porque aquí está sentado hoy el que va a una iglesia, hoy una iglesia y la gente se caía para atrás. Y él pensaba
que eso era el Espíritu Santo. Pero hoy te digo, eso no es el Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo, nosotros nos caemos hacia adelante, postrado en tierra, como dice la palabra. Búscame en la palabra una sola cita bíblica donde alguien recibió el Espíritu Santo y se cayó para atrás. Búscamela. No existe ninguna. Alabamos el nombre de Cristo. Oramos con el entendimiento. Entendemos cuando oramos. Cualquiera sea nuestra necesidad, debemos llevarla a Dios en oración. Tenemos que ser cristianos que antes de ir a alguien a pedirle un favor a alguien, que a veces quizás lo hacemos por confianza que hay, pero antes de ir a esa persona hay que primeramente irse de rodillas. Pero cristianos que se la pasan pidiéndole a todo el mundo. Llegan a la iglesia, le piden a la hermana, le piden al hermano, le piden al hermano, pidiéndole cosas. A todo el mundo le pide cosas. Mira que me hace falta esto, ¿será que me puede ayudar? Mira que cuando usted es un creyente que se la pasa pidiendo, es porque no ora. Cuando el creyente realmente ora, no pide. Porque cuando ora, Dios escucha su oración y Dios toca a alguien para responderle. No es lo mismo decir, pastor, tengo un testimonio, cuéntelo, hermano. Bueno, pastor, el testimonio, hermano, es que yo vine y tenía una necesidad y fui a la casa y Señor, necesito tal cosa. Y de repente fui a la iglesia y le dije a todos los hermanos que me ayudaran a orar porque yo necesito tal cosa. Y de repente, pastor, uno de ellos me dio lo que necesito. Es un testimonio eso. Ah, pero si usted dice, pastor, tenía tal necesidad y me metí en el secreto con Dios y me puse a orar y ayuné y vigilé y rogué a Dios y de repente un desconocido o alguien me llamó o alguien tocó la puerta o salí y encontré una caja en la puerta, no supe quién la dejó y cuando vine a ver, allá estaba lo que pedí, lo que le pedí a Dios en el secreto, lo que le pedí a Dios a sola, allá estaba la respuesta, pastor, la respuesta, hermano. Eso sí es un testimonio. ¿Será que este no es el tiempo de esos testimonios? Porque yo recuerdo que antes cuando testificaban aquellas hermanas, aquellos hermanos que, hermanos, ellos testificaban de cómo oraban. Decía una ancianita que ya está en la gloria de Dios, decía la hermana Chenique, decía, en mi casa muchas veces faltaba el gas, mi esposo no estaba en casa, mi esposo se había muerto, yo quedé viuda, una ancianita con el gas no podía ir a la bodega a comprar gas. Hace años fue esto, cuando uno iba a los abastos a comprar gas, no podía, pero ¿sabe qué hacía yo? Me ponía de rodillas, Señor Dios Todopoderoso, no tengo fuerza ni para cargar esta bombona, pero yo tengo la fe en ti, llénala, llénala. Y me decía, hermano Ciro, tengo años que no sé qué es comprar gas. La misma bombona de 10 kilos sigue estando llena, sigue estando llena, sigue estando, sí, es que cuando usted más este mundo nos está absorbiendo y como todo es fácil, uno aprieta un botón y se prende el aire, uno aprieta un botón y se aprende el televisor, uno aprieta un botón y se hace el café, todo es con un botón, y uno cree que orar es apretar un botón y que todo parezca. No, orar no es así. Orar lleva esfuerzo, lleva sacrificio, lleva tiempo. Orar necesita que usted diga, tengo que orar más y no voy a dejar de orar hasta que Dios no haga algo. Pero ¿sabe qué es fácil hoy en día? Tin, 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 04 14 555 sin corriente. Ay, fulano, fulana, si tú supieras lo que estoy pasando. Un momento duro y difícil en mi vida. Es más fácil hacer eso. ¿Y sabe cuántas veces nosotros hemos cometido el error que hemos llamado a alguien pensando que ese alguien nos va a solucionar? ¿Y sabe qué nos dice? Ahorita no puedo ayudarte, tengo un problema tan fuerte. Si me hubiera llamado 2 semanas antes, ya estuviera resuelto, pero me pasó esto y esto y esto y esto.
cocorrón, toma, Ciro. Así no se hacen las cosas. Quizá usted no pasa por eso. Yo cuento lo que yo he pasado. Toma, Ciro. No te da vergüenza estar haciendo eso. Ay, Jesús, perdóneme. A veces la fe me falta, Dios. Ora para que veas respuesta, me dice. Ora para que veas milagro, me dice. Ora, tú orabas antes. ¿No te acuerdas que tú orabas antes? ¿No te acuerdas que tú orabas tanto antes que era impresionante lo que Dios hacía? Y tu familia te tenía miedo. Mío de respeto, porque decía, cuando ese señor ora, cuando esa señora ora, cuando ese hijo ora, aquí tiembla la tierra cuando ora esa señora. Cuando mi madre oraba esas madrugadas largas, por los problemas duros que vivimos, la casa temblaba, hermano. La casa tenía como electricidad, decía yo cuando era niño. No llegaba a la casa y sentía como que, yo decía así de niño, ¿no? De niño, electricidad. No es que sea electricidad, yo lo decía así, sentía como que un ambiente así espiritual fuerte. Y yo sabía que era mi madre que se pasaba, era clamando de rodillas. Pero cuántas veces mi madre yo me dijo, hijo, yo extraño aquel ranchito donde se metían los gatos a tu cuarto, donde el techo era de zinc y el piso era de tierra, que aunque éramos pobrecitos, lo más pobre de todo el barrio, cómo lloraba. Y ese ranchito, aunque era el más pobre del barrio, era el ranchito más ungido, donde la gente llevaba a la gente endemoniada y quedaba libre. Los vecinos llevaban enfermos y eran sanados. La gente llegaba a buscar allí solución. Mi mamá era quien estaba allí dándole una palabra de consuelo, fortaleza. Y ahora me decía que vivimos en un apartamento, que aquí todo es más cómodo, que tenemos internet, que tenemos todo cómodo. ¿Cómo cuesta orar, hijo? A veces la comodidad, que no es mala, es buena, porque es cómodo la vida así. Pero a veces eso nos priva de orar como antes. ¿Por qué dejamos de orar? ¿Qué mató nuestra oración? ¿Qué haremos hoy? Volver a la oración. No hay de otra. Aquí no hay otro camino para nosotros, amada iglesia. Volver a la oración. Si alguien la ha dejado, la ha descuidado, la ha abandonado, vuelva a la oración. Vuelva a esa intercesión. Vuelva, levántese una mente. Va a ser difícil, pastor, ¿cómo hago? Si yo antes oraba y clamaba y clamaba y clamaba y clamaba y sentía, ahora me cuesta entrar. Pues si no comienzas hoy, nunca vas a entrar. Comienza nuevamente, retoma, levántate nuevamente. Y verás que en el tiempo del Señor algo va a ocurrir que no volverás a ser como antes, volverás a ser mejor que antes en la oración. Termino diciendo las condiciones para que la oración sea eficaz. Una, debe ser hecha en contrición. Si se humillare mi pueblo, o sea, cuando oramos hay que humillarnos delante de Dios. No se puede ir a orar con altivez. Señor, tú sabes que yo soy tu hijo, Señor. Como hoy en día enseñan estos cristianos liberales diciendo, si tú pactas con Dios, ¿qué dinero? Si tú pactas con Dios, tú puedes reclamar a Dios las promesas. Y decía un falso predicador, reclámale a Dios tus promesas, reclámaselo. Como qué falta de entendimiento. ¿Cómo el ser humano puede reclamarle a Dios qué? Mire que yo soy tu hijo, Dios. Tienes que hacerme ese milagro porque yo soy tu hijo. Tanto que he hecho por ti, Señor. Pero aquel que es humilde, como aquel publicano, ¿verdad? Ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. Que soy un pecador. No decía maná que soy un pecador. Que soy un pecador. Y decía el fariseo, Señor, yo oro, yo doy diezmo, yo ayuno, yo vigilo, yo soy santo, yo. Y no soy como este publicano pecador. Y cuando se fueron los dos, dice que el fariseo se fue pensando de que Dios había escuchado su oración. Pero ¿sabes cuál oración escuchó Dios?
La del pecador. La del pecador que se estaba arrepintiendo. La oración se hace con humildad. Reconocer que Él es Dios y usted y yo somos un esclavo de Él. Un esclavo de Dios, por amor somos. Un siervo, una sierva. Más nada. Pastor, Dios, ahora yo soy pastor de la iglesia. Tiene que escucharme más a mí que soy pastor que a las ovejitas. A mí ni me ve. ¿Sí? En cambio, la ovejita que recién se convirtió ayer, ahí está Dios viéndola, escuchándola, pero el altivo de lejos. La oración se hace en contrición, humillado. Se hace de todo corazón. Si de todo corazón me buscare. De todo corazón se hace la oración. También se hace en fe. Porque si no creemos, ¿cómo va a ocurrir un milagro? Se hace con un corazón recto, en rectitud, en obediencia a Dios. Y de esta manera nuestra oración puede ser eficaz. Dice al final de este manual de doctrina, dice, el cristiano que ora sirve mejor al Señor y es una influencia eficaz y bienhechora en la iglesia. Hay que echar mano del máximo de los recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Dice la palabra, orad sin cesar. Es la exhortación que nos hace San Pablo. Pues la oración, más que un acto aislado, debe ser un estado permanente en el cristiano. O sea, la oración, en vez de ser un día sí, un día no, un día no, una semana sí, una semana no, debe ser todos los días. Amada iglesia, la invitación es para que nos unamos a orar todos los días. Tenemos todavía en proyecto 2 horarios, 10 de la noche o 5 de la mañana. Quizá ya dejó de orar, comenzó el mes pasado allí. No, ya el mes de oración fue el pasado, estamos ahora en el mes para la validación. Y ya no oró este mes. Pero a partir de hoy, ¿qué vamos a hacer? A las 10 de hoy habrá un horario para orar. Únase allí en su casa a orar. Y a las 5 de la mañana hay otro horario para orar. Únase en ese horario para que oremos juntos al Señor. Y si tiene usted otro horario distinto, pues sigue en su horario. Dios conoce esa oración. Pero no dejemos de orar. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Póngase de pie y si alguno desea hacer arreglos con Dios, lo puede hacer allí en su lugar. ¿Qué arreglo vamos a hacer con Dios? Hemos escuchado esta enseñanza doctrinal. Y si Dios en algo me ha hablado, y si Dios en algo le ha hablado a usted, pues hable con Dios. Si algo usted ha descuidado en cuanto a la oración, si algo ha menguado, hable con Dios solamente. Hable con Dios. Todavía estamos a tiempo de volver a retomar esa oración. Todavía estamos a tiempo de volver a orar. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu. Nos falta orar más, amada iglesia. Nos falta orar más, amada iglesia. ¿Sabe usted qué lugares donde ya el culto de oración lo han quitado? ¿Sabe usted qué lugares que cuando van al culto de oración la gente está sentada hablando, conversando, hojeando Biblia? Y son iglesias según poderosas. Una iglesia no puede ser poderosa si no ora. Y ora de verdad. Y a nosotros nos falta orar más. A nosotros, la iglesia aquí, nos hace falta orar más. Orar más a solas con Dios. Venir a los cultos de oración, arrodillarnos, a pasar ese tiempo de rodillas allí. Hasta que nuestro espíritu sea quebrantado. Hasta que sintamos su presencia.
Nos falta orar más, venir a los ayunos, temprano a orar, temprano a estar de rodillas clamando, para que se rompan las cadenas, para que se pudran muchos yugos. Nos hace falta asistir más a la vigilia e ir a orar. Hay creyentes que cuando vienen al culto de oración, la vigilia, el ayuno, no están aquí adentro orando. Buscan cualquier excusa para salir afuera. Y algunos hasta están de rodillas allí, dizque orando, y están chateando, viendo el WhatsApp, el Facebook. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa, iglesia? Porque la oración está pasando en un segundo plano. Porque hay cosas que son más importantes, por las cuales nos esforzamos para alcanzar algo, pero así no nos esforzamos para orar. Si tengo que levantarme temprano por hacer algo, una diligencia, algo importante en mi vida, me levanto temprano y lo hago. Pero nos cuesta levantarnos tempranos cuando es para orar. Si tenemos una cita importante a tal hora, llegamos antes de la hora a esa cita importantísima con esa persona. Pero a veces la cita con el Señor, llegamos después, no nos importa. Evaluémonos. ¿Qué está pasando con nuestra vida de oración? ¿Por qué no amamos la oración como antes? ¿Por qué ya no lloramos delante de Dios como antes? ¿Por qué no nos quebrantamos cuando oramos como antes? La oración como me dijo un obrero, me dijo una vez: ay, hermano Ciro, ya los lunes de oración yo lo quité. Yo quité los lunes de oración de mi iglesia, hermano Ciro, porque la gente viniera a dormirse, y unas viejitas y lo que venía. Los jóvenes ni se aparecían. Yo lo quité, hermano Ciro, me decía. Y ahora puse los lunes de alabanza, hermano Ciro. Y eso es cantar uno y canta el otro, y canta y canta y canta y canta y canta. ¿De qué te vale cantar y cantar y cantar si no oras? Si no oras. Es triste que los cultos de oración lo están cerrando, quitando. Es triste que cada día no hay oración en muchos lugares. Tú que me escuchas, tú lo sabes. Culto de oración, y cuando llegas a la iglesia la gente hablando. Y a veces hablan cosas que ni siquiera tienen que ver nada con el evangelio, con la palabra. Si así son los cultos de oración, ¿cómo será lo demás? Hace falta que ocurra algo fuerte, amados hermanos, para que la iglesia vuelva a orar con esa entrega, con esa devoción. Hace falta que ocurra algo fuerte, amados hermanos, para que la iglesia vuelva a la oración. De pasar horas delante de Dios, de no querer levantarse. ¿Te acuerdas cuando te arrodillabas y no querías levantarte? Más bien tocaban la puerta porque ya era un poco tarde y tenías que hacer algo más. Y tú decías: pero ¿en qué momento se pasó la hora? Si me levanté a tal hora de madrugada, ¿y cómo amaneció tan rápido? Pero seamos sinceros, ¿cuándo fue la última vez que amanecimos? Desde las horas primeras de madrugada hasta que rayó el alba. Nos hace falta volver a la oración, iglesia.
Nos hace falta despertar. Padre, perdónanos. Perdónanos como iglesia. Queremos volver a esa oración. Queremos volver a ese clamor. Queremos volver a ser contritado en tu presencia. Ayúdanos a entrar en la oración, Señor. Ayúdanos a levantarnos del confort de la cama a veces para orar. Ayúdanos, Padre de misericordia. Ayúdanos, Señor amado, a seguir tu ejemplo. Que aunque tú estabas todo el día evangelizando, predicando, sanando, resucitando, haciendo milagros, libertando, aún así en las altas horas de la noche cansado, físicamente hablando de la labor de ese día, dice la palabra que tú te apartabas a lugares solos a orar. Y tú, siendo Dios, lo hacías. Cuanto más nosotros, iglesia. Cuanto más nosotros, pueblo.